Ok, entonces estamos aquí en la escritura, en el libro de Berechit, Génesis, en el capítulo 1, y voy a leer de los versos 14 al 19. Dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan por señales y para solemnidades y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. Eh, Me gustaría hacer muy rápido una revisión de cómo otras versiones eh, toman estos mismos versículos. Si ustedes pueden poner atención, lo estoy haciendo con un propósito particular. En esta versión, que es la versión textual, dice que las lumbreras servirían por señales, y aquí hay una palabra muy interesante en la versión textual que estoy colocando sobre la pantalla, y van a darse cuenta que es muy particular. Dice para solemnidades y para días y años. Voy a mostrarles unas cuantas versiones. Esta que está aquí en el lado izquierdo es la versión que estoy leyendo. La que sigue, aquí arriba, dice Reina Valera revisada del año 60, y tiene una diferencia del 31% con la versión textual. Y fíjense que donde dice que sirvan de señales, la palabra solemnidades no aparece. Tomen nota de eso. Luego está la Biblia latinoamericana, igual hay una diferencia del 30% con la otra, y no coloca la palabra solemnidades. Este es el texto hebreo de la Biblia que llaman estugartense. Es el texto masorético más antiguo que existe. Y luego hay una versión revisada de la Reina Valera, y tampoco coloca la palabra solemnidades. Solo lo menciono para que ustedes y yo tengamos la nota allí de una palabra cuando vamos a hablar esta noche de el propósito de esas lumbreras. Voy a cambiar mi pantalla y voy a usar un PowerPoint que tengo aquí. Aquí está entonces el texto, tal como lo he compartido. Ya lo leímos. Dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión, etcétera. Y he colocado en rojo la palabra solemnidades porque en esta versión me parece muy importante. Aquí están los textos que vamos a estudiar. Y lo primero que vamos a hacer es revisar el texto llano, como lo menciona la escritura. Vamos a revisar inicialmente el sentido literal. Vamos a hacer un análisis del texto tal como está en el hebreo, que es lo que se llama el sentido del primer nivel de entendimiento e interpretación de la escritura, que hemos conocido algunos como pechat, literal, como lo que el texto llano, obviamente, en el sentido, en el castellano, indica. Y hay una importante palabra que indica cuando el sentido llano de la escritura
tiene sentido común, ¿para qué buscarle otro sentido? ¿Por qué? Porque es el sentido llano. Este es el primer nivel, como lo ha explicado en muchos tiempos al darse esta clase, que es el nivel Pechat, el sentido literal, por supuesto revisado desde el idioma hebreo. Vamos a revisarlo. Dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, dice, para diferenciar entre el día y la noche, y dice, sirvan por señales y para solemnidades y para días y años. O sea, en sentido literal, ¿qué queda en tu mente al escuchar el texto? ¿Qué le quedó, por ejemplo, a, a Elenita al decir que Elohim dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan por señales y para solemnidades y para días y años? ¿Qué, qué le queda a usted leyendo el sentido en español? Sí, pastor. De mi parte continúo presenciando la obra del Padre al organizar, ordenar y proclamar vida dentro de su creación y su naturaleza, y a la vez la relación de las estaciones del tiempo, básicamente la supremacía que él tiene a nivel del control del tiempo, ¿cierto? Y que hay particularmente estaciones que tienen un significado para él y que las instaura desde eh, del inicio de los tiempos, en este caso dentro de Bereshit. Muy bien. Eso es lo que el sentido literal en español nos dice. Aquí yo tengo Dios ordena la aparición de cuerpos celestes. En hebreo, meorot. Or, en hebreo, es la palabra para luz. La construcción meorot la han traducido como lumbreras. En el hebreo significa portadores de luz y ordena que estos cuerpos portadores de luz estén dentro de la expansión del cielo, es decir, dentro del firmamento visible. Ahora, obviamente el texto está indicando un propósito, esa literalidad, pero vamos a ver que aparece una palabra que requiere revisión esta noche para nosotros. En primer lugar, el propósito es separar la luz diurna y la oscuridad nocturna. Dice, para diferenciar entre el día y la noche. Pero luego dice algo muy particular que mencionó Elena, y es marcar tiempos determinados. Y aparecen dos palabras muy especiales. La primera es señales, señales. Y son eventos visibles que marcan o indican algo, no necesariamente milagros, pero allí donde yo les pedí a ustedes que chequeáramos la palabra solemnidades, que lo hace de una manera muy especial la versión, la Biblia textual, aparece la palabra Moedim. Y por eso los traductores de la Biblia textual, en este caso, fueron muy respetuosos del texto, porque Moedim son tiempos señalados, son lo que nosotros llamamos en un lenguaje muy popular las fiestas, las fiestas. Y miren qué interesante que la escritura en el comienzo de la creación está hablando de algo que se ampliaría en un contexto posterior. Y si nosotros no pudiéramos conocer el sentido de esta palabra, Moedim, pues no tendría la trascendencia que tienen estas lumbreras.
no la tendría, porque Dios, el creador, dio un propósito. Normalmente nosotros entendemos que las lumbreras diferencian el día de la noche. Por supuesto, el sol durante el día, en la noche vemos la luna y las estrellas y entendemos su función de señalar el día de la noche. Pero también hay una palabra que normalmente no captamos la mayoría y es que sirven de señales. Y luego dice que sirven de señales muy interesante para Moedim, es la palabra plural de Moed. Y Moedim son tiempos señalados. ¿Cuáles son esos tiempos señalados? A ver si interactuamos un poquitico los que estamos aquí. Cuando yo digo tiempos señalados, hermanos, por ejemplo, eh, Marina Tobar, ¿qué viene a su mente con tiempos señalados? ¿Cuáles son los tiempos señalados? ¿Cuáles son los Moedim? Porque eso está desde la misma creación y les voy a decir algo para que tomemos nota. No existía el pueblo de Israel como tal. No existía el judaísmo. Está hablando de una creación y está dándole a la creación de las lumbreras un propósito llamado días señalados, Moedim. ¿Qué tal, Marina, si me dices algunos tiempos señalados que tú conoces? Pastor, yo creo que se está refiriendo a las fiestas solemnes. Por ejemplo, Por ejemplo, el Shabbat es un tiempo señalado, el Shabbat. y las fiestas Pesach es un tiempo Ajá, señalado. ajá. em, las fiestas, todo lo que las fiestas de primavera, o sea, el, ay, ¿cómo ¿Quién le se? ayuda a Marina? ¿Quién le ayuda a recordar? Muy bien, Marina, gracias. Pesach, Ajá. otro voluntario, por ejemplo, Tejani, John Terra es otra. John Teruá. Sigue, sigue, sigue. Sukkot, Sukkot, sigue, sigue, sigue. las trompetas. Muy bien, es John Truá. Muy bien, lo estás diciendo bilingüe en español y en hebreo. Alguien que le ayude. Alguien que Otra le más ayude que a no Tejani. recuerdo. ¿Cómo? Miren qué bueno poder estar aquí. ¿Qué tal si Felipe les ayuda? Eh, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Yom HaKippurín. Yom Kippur. eh, ¿Y qué la tal de los panes sin levadura, los panes sin levadura? eh, eh, ¿Y qué tal Shavuot? Shavuot, sí. ¿Y qué tal primicias? Ujú. El Homer Rechit. Y miren qué interesante que no existe en el momento de la creación, en el momento del crear Dios los cielos y la tierra, no existe el pueblo de Israel. Y está diciendo que uno de los propósitos de las lumbreras es que sirvan como señales y para solemnidades, y luego sí dice, y para días y para años. O sea, más allá de que los días nos indican los ciclos de rotación del Sol, día y noche, y los ciclos solares y anuales que nos indican los años, aparte de eso, e indicar que es de día e indicar que es de noche, en el propósito del crear Elohim los cielos y la tierra, en el mismo principio del crear los cielos y la tierra,
determinó, y esto es muy importante, que uno de las razones de ser de las dos lumbreras son las solemnidades. ¿A cuántos esta noche esto les llama la atención y hasta les sorprende? Porque la mayoría de nosotros hemos entendido y dado por hecho que el propósito es pues alumbrar, manifestar la noche, manifestar el día, manifestar los meses y los años, pero cuánto realmente tenemos presente, y por eso me quise detener allí y les mostré la versión textual, donde es entre cuatro que les mostré la única que tomó yo no sé cómo lo llamo, el trabajo honesto de colocar solemnidades, Moedim. Y es muy, ¿cómo se llama? Diciente que haya una traducción que sea tan textual y que pueda comunicar lo que el sentido hebreo de la escritura está dando como propósito de las lumbreras. Esto para muchos aquí es un bonito recurso cuando estén hablando. Por supuesto, requerimos o una versión textual o poder ir al sentido de los moedim en un buen, ¿cómo se llama? Logos calogos, donde usted puede ir transliterando palabra hebrea, palabra en español, y debe decir moedim, pero es lamentable que las traducciones, en vez de decir solemnidades, la quiten. No es correcto. No es correcto. Entonces aparece ese primer maravilloso propósito de el crear las dos lumbreras. Vamos a continuar aquí. Vamos a continuar aquí. Voy a ir al análisis literal del verso 15. Espero lo estén viendo en la pantalla. Y dice, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y qué precioso. Y fue así. El sentido literal de lo que acabamos de leer es la función práctica de alumbrar la tierra. Está explicando que no son decorativas, que tampoco son dioses, que son fuentes visibles de iluminación para el espacio habitado. Ese es el sentido literal del texto. Leámoslo de nuevo. Sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Vamos al verso 16, que lo tengo en la misma pantalla. Dice, e hizo Elohim, entonces está desarrollando la idea, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Está diciendo lumbrera mayor, el sol, lumbrera menor, la luna, y luego dice las estrellas, incluidas como parte del conjunto. En sentido literal, ¿qué está diciendo? Que Dios creó tres tipos de fuentes de luz. Una mayor, el sol; una menor en relación al sol, la luna; y muchas pequeñas, las estrellas. La frase, las dos grandes lumbreras, está expresando una redacción general, pero el mismo texto reconoce que una es mayor que la otra, no hay contradicción. La una está diciendo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Estoy tomando tiempo solamente para ir al texto tal como está en la escritura. Después vamos a hacer un desarrollo diferente. Voy a los versos 17 y 18. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto. ¿Qué es lo que dice el texto que expresa esto? Que Dios colocó estos cuerpos celestes
en el firmamento, vamos a hablar en lenguaje figurado como si fueran dos grandes lámparas suspendidas, y su triple función literal es, según el texto, alumbrar sobre la tierra. Pero hay una palabra muy interesante, regir, lo cual es gobernar el día y la noche. Efectivamente, el sol y la luna gobiernan el día y la noche. Es decir, por el sol y por la luna se controlan los ciclos, el ciclo del día, el ciclo de la noche, el ciclo del año, y su propósito, separar la luz de la oscuridad. O sea, marcar con claridad los tiempos del día y la noche. Estamos recurriendo al sentido literal del texto, y el versículo 19 dice: y fue la tarde y fue la mañana, día cuarto, como lo expresé. El único día que se llama uno, Ejad, es el día uno, y luego los demás son relacionados de esta manera: el tercero, el segundo, el cuarto. Entonces, aquí vemos que esto nos da un entendimiento que se repite en todo el primer capítulo de Génesis, cuando dice: fue la tarde y fue la mañana, el día tal. En este caso, el día cuarto. Está expresando una fórmula hebrea, una fórmula bíblica del mencionar el día. Ya sabemos, el día bíblicamente empieza en la tarde y termina en la mañana. Este patrón marca que el día comienza al anochecer, como ya lo hemos revisado. Podríamos leer aquí un texto en Levítico 23:32. Voy a buscarlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Dice, refiriéndose a un Shabbat especial, dice: sábado de reposo, humillaréis vuestras almas. Este es Levítico 23:32, reafirmando el sentido de cuándo empieza el día. Está hablando del día de Yom HaKippurín, Shabbat de reposo solemne, humillaréis vuestro ser el noveno día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde. O sea, el texto está mencionando el modelo del día bíblico. ¿Cuáles serían las claves literales del texto que acabamos de leer? El texto, y esto hace diferente la narración de la escritura de todas las demás narraciones que puedan haber sobre la creación. El texto no mitifica el sol, no le da al sol más que el lugar que le corresponde, es creado. No mitifica la luna, no mitifica las estrellas, no hay dioses solares aquí. Esta primera afirmación aquí es un golpe muy contundente al paganismo. Si ustedes conocen narraciones de la creación ajenas a la escritura, a la Torá, pues deidifican el sol, la luna, las estrellas. Y está diciendo este primer sentido, que todo lo creado sirve para un orden lógico y funcional. No hay nada mitológico, es una estructura cósmica estable. Y lo más hermoso con que cierra el texto, dice la expresión: vio Dios que era bueno. Confirma que el orden en la creación es deseable, que el orden es perfecto para la vida humana, porque todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para en el día sexto colocar su creación maravillosa del ser humano. Esto es el primer, el primer análisis del texto tal como lo expresa el español, que es lo que estamos leyendo. Recurrimos a algunas palabras, como la palabra moedín, para entender que no es algo forzoso lo que hace la versión textual al decir solemnidades.
que es algo realmente maravilloso. De aquí se desprende algo muy especial, que es el calendario solilunar establecido desde la escritura. ¿Sí? El sol y la luna fueron establecidos también como señales. Por ejemplo, ¿qué señal hay en la luna para el nuevo mes? Pastor, el reflejo de la silla de la luna. La La luna señal, nueva. Luna nueva, la exacto. luna nueva. Ujú, La luna nueva es la señal del, del nuevo mes. ujú. Nuevo ¿Cuál? mes. ¿Quién está hablando? Gabriel Gil. Gabriel Gil. ¿Por qué te escucho la voz tan diferente, Gabrielito? No sé. Exactamente. La luna nueva es una señal de la creación que Sí. indica que es el nuevo mes. Por esa razón, Es una solemnidad. y al mismo tiempo es una solemnidad, pero ahora estamos hablando de la señal De un nuevo. de un nuevo mes. Y cuando el pueblo de Israel declaraba el nuevo mes, era porque observaban a través de varios testigos que ese pequeño cachito de la luna, que es imperceptible, había aparecido en el firmamento y había todo un protocolo en el Israel bíblico, porque varios testigos afirmaban haber visto aparecer ese pequeño cachito. ¿Por qué será que en algún lugar dice la escritura que nadie sabrá el día ni la hora en que viene el Mesías? Porque está indicado con John Truá, que es un comienzo de mes y hay una señal que es la luna nueva. Pero ¿qué otra señal hay en la escritura? A ver, juiciosos estudiantes de la escritura. Alguien que recuerde otra señal de la escritura para que lo podamos digerir entonces a qué se refieren las señales. ¿Quién se acuerda? ¿Se dan cuenta qué tan importante es que mastiquemos y mastiquemos una y otra vez esto? A ver, mis queridos estudiantes, Las lunas rojas, pastor. las lunas rojas. ¿Y qué tal el Shabbat, Felipe? ¿No dice la escritura que el Shabbat es una señal entre Adonai y nosotros? ¿Qué tal? La rama de olivo. La rama de olivo fue una señal en el caso de para Noé, pero no está hablando, estamos hablando en relación a las luminarias. Ah, ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto es lo que el texto literalmente hasta aquí nos dice, que son señales que tienen una función, diferenciar el día de la noche, diferenciar los ciclos, el año, el mes, pero más allá de esto es entender el sentido, la función de de estas dos luminarias. ¿Cuál sería la primera conclusión que podemos tomar de esta lectura de este día? Bueno, Dios crea las lumbreras en el día cuarto como instrumentos funcionales para separar el día y la noche de manera visible. Perdón, no puedo hacer nada yo mismo. Dios toma las lumbreras para regular los ritmos del tiempo, los días, los años. Ahora entendemos las festividades. Dios toma las lumbreras para iluminar el espacio habitable. Dios toma las lumbreras para gobernar los ciclos naturales. Y Dios hace algo. Esto indica un orden.
que va desde el caos original hacia el ordenamiento. Todo esto ocurre antes de la creación del ser humano, lo que subraya que el universo fue hecho para servir al hombre bajo la autoridad de Elohim. Vamos a leer un salmo precioso que en su sentido literal así lo expresa. Vamos a buscar el Salmo 8 del 3 al 6. Voy a buscar aquí. Salmo 8 del 3 al 6. Estoy hablando inicialmente del sentido literal del texto. Alguien, por ejemplo, Luis Soto, ¿puedes leer el Salmo 8 en la pantalla, por favor? Luisito querido. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán, para que lo consideres. Muy bien, muy Lo- bien, muy bien. ¿Sí? Esta en su sentido textual, tal como dice el texto en castellano, aparece una pregunta maravillosa. Dice, cuando contemplo tus cielos, y está afirmando obra de tus dedos, cuando contemplo la luna y las estrellas que tú afirmaste, yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que lo consideres? Y luego dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor. Este es el sentido literal de este mismo salmo. Si fuéramos a verlo más en profundo, este Salmo 8 es un salmo absolutamente mesiánico, porque más allá de lo que está aquí en la superficie del salmo, mm, expresa muchísimas más cosas maravillosas. Entonces, en su sentido literal, el texto simplemente está diciendo que todo esto fue hecho para servir al hombre bajo la autoridad, por supuesto, del Creador. En ese lugar que Él está ordenando y estableciendo de esta manera, Él va a colocar al hombre. Ok, ese es hasta allí el sentido textual. Vamos a revisar un poquito el sentido hebreo de algunas palabras que están aquí. Meorot, meorot, son luminarias. La palabra or es la palabra para luz. De esa palabra, por ejemplo, resulta de esa raíz la palabra nerot, que es una lámpara de mano. Y también de esa palabra resulta menorá, que es la lámpara de 7 brazos, de la misma raíz. Pero ¿cuál es la palabra? Es or. Y la palabra or se refiere a luz y se refiere fundamentalmente a la luz, en este caso del primer día. Y la luz del primer día es la revelación del Mesías. Porque en el desorden, el vacío y las tinieblas se revela el Mesías. Por eso, cuando enseñamos el primer día, dijimos que este es el misterio de la luz del primer día, que todavía no ha mencionado la escritura, lo que esta noche estamos mencionando. Hoy estamos en el día cuarto, y en el día cuarto, según la escritura, fueron creadas la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. Entonces, ¿cuál fue la luz del primer día? Es la pregunta. Es interesante. Entonces, esta palabra meorot son luminarias. Surge de la palabra or y del plural de maor, que significa entonces, en este caso, portadores de luz o lumbreras. Pero hay algo muy precioso. Ya en el día 1 se había revelado Él. Estas no son fuentes autónomas de luz, son simples instrumentos de distribución bajo la soberanía de la luz que es Él. Y la otra palabra que aparece aquí
es lehabdil, que significa diferenciar, que significa separar. Y es muy especial porque indica separación, pero también implica distinción santa, como está en Levítico 10:10. Voy a buscar Levítico 10:10. ¿Qué tal, Roberto, si lees la frase que está en la pantalla? Inclusive está con una letra bien, bien especial. Sí. Para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Gracias. Para poder distinguir esa palabra, le hadil, es la que aparece allí como función de lo que hacía las lumbreras al separar o al diferenciar. Está más allá del sentido de la función física, está hablando de una distinción santa, de una distinción sagrada, porque el tema de la narración, más allá de la creación física que se da por hecho, que Dios es el autor, el tema es el tema de la redención. Entonces, está Dios introduciendo no solamente la creación, está indicando el potencial de la función de la luz como lo que separa lo profano de lo santo, la noche del día. Y esto está enlazado con todo el tema central de Berechit, que es separar para ordenar y consagrar. Y miren, yo no sé cuántos de ustedes están tomando eh, el, el delicioso trabajo de volver esto cada mañana su tema devocional, porque esto que hacemos aquí los martes es parte de algo mucho más grande. Aquí compartimos información en lo posible desde el texto, desde el original, desde la gramática, pero ¿cómo hago yo para bajar eso a lo más íntimo de mi corazón y no que sea solamente información? En estos días estamos hablando de que Dios da una función, Dios separa, consagra, más allá de indicar que el sol y la luna diferencian la luz de la noche, la luz que es Él también separa y ordena y consagra lo que Él llama. Y la otra palabra son leotot, las señales. Entonces, los astros en el sentido hebreo no son solamente establecidos para marcar el tiempo cronológico. No son, ese no es la única función, sino son establecidos para hablar de las citas consagradas con Hachén. Todas están en un contexto posterior en Levítico capítulo 23. Los astros entonces son señales para las festividades, no solamente para separar el día de la noche. Más allá de todo esto, lo que el Señor estaba haciendo con los astros era realzar la obra redentora del Mesías desde la creación misma. Porque pregunto, ¿y qué indica la festividad de Pesaj? La muerte del Mesías. ¿Y qué indica panes sin levadura? La sepultura del Mesías. ¿Y qué indica el primer día de primicias? La resurrección del Mesías. ¿Y qué indica Shavuot? Indica la entrega de la Torá y indica la entrega del Ruach HaKodesh. ¿Y qué indica Yom Teruah? Que él va a regresar. ¿Y qué indica Yom HaKippurim? Que habrá un día de juicio. ¿Y qué indica Sukkot? Que vamos a volver a vivir
en el tiempo de la restauración plena y que nunca vamos a perder de vista que viene la restauración final. Entonces, los astros no solamente tienen una función en el orden físico, tienen un potencial mayor porque indican la obra del Mesías. ¿Alguno de ustedes, si no estuviéramos haciendo este estudio, podría llegar a concluir que los astros indican la obra redentora del Mesías? Miren esta relación, miren esta proporción. 2 capítulos de Génesis, 2 solamente, 2 capítulos de toda la escritura son usados para hablar de la creación. Solamente 2. Por supuesto, ampliado a lo largo de toda la escritura. Un capítulo de la escritura habla de la caída del hombre. Y a partir de allí, todo indica el plan redentor del Mesías. Desde que escoge una simiente en Abraham, desde que hace una promesa, todo. Entonces, todo lo que indica la escritura el día 4 de la creación tiene un lenguaje codificado. El día 4 de la creación a través de las lumbreras es una señal de los tiempos señalados para realzar la redención que Él vino a darnos. Esto nos pone en una situación muy importante. El propósito de la escritura es nuestra redención. Y muchos de nosotros pensamos que los 2 capítulos de Génesis tienen que ser coherentes con la narración científica. La escritura no es un libro de ciencia, la escritura es un libro de revelación. Dios no está usando un lenguaje científico al usar Génesis 1 y 2. No debemos entender Génesis 1 y 2 como un libro de ciencia, por una sencilla razón. Porque si fuera un libro de ciencia, entonces hacía días que no tendría vigencia, porque la ciencia evoluciona. ¿Cuál era el pensamiento científico en la época de Colón cuando descubrieron las Américas acerca de la Tierra? ¿Alguien lo recuerda? Que la Tierra era plana. Entonces, si Génesis 1 y 2 fueran un lenguaje científico, pues no apelaría para la gente una vez que la ciencia evoluciona. Nosotros no tenemos que preocuparnos por demostrarle a nadie la creación de Dios. La creación de Dios es un hecho que la misma escritura da por sentada. En muchos lugares la escritura dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, no hay lenguaje, no hay palabra, por todos los cielos, en todos los idiomas sale su voz. Una noche declara a otra noche y un día a otro día declara sabiduría. Lo único que dice la escritura es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es que cualquier intento de asimilar la escritura a la ciencia es un intento equivocado. Nosotros no tenemos que preocuparnos por demostrarle a nadie la creación. Ella sola le demuestra a una persona sensata que hay un diseñador sabio. Pero el plan de la escritura es revelar al creador. Está bien, declaran los astros que es de día, que es de noche, que es un nuevo mes, que es un nuevo año. Pero más allá están hablando del propósito redentor de Elohim para el hombre. Y es maravilloso. Es maravilloso. Muy bien. Entonces, voy a pasar aquí y quisiera que hay algo que me gusta mucho cuando estudiamos la Torá y es que veamos el Evangelio en la Torá. Más allá de la narración de esta noche, a menos que alguien tenga una duda o una pregunta,
yo quisiera que me apoyaran aquí con algunos textos de la Escritura que quisiera repartir. ¿Cuántos ahí tienen su Biblia? Y quisiera que viéramos el Evangelio en la Torá en este cuarto día. Porque aparte de la narración y de lo que ya revisamos, no veo otro detalle. Vamos aquí. ¿Alguien puede ayudarme con primero de Timoteo 6:16? Me dice rapidito que lo puede tomar o lo animo si tiene su Biblia. ¿Qué tal, Tejani? ¿Puedes leer primera de Timoteo 6:16? Ok. ¿Y qué tal, Elenita, si lees, por favor, Juan 8:12? ¿Y qué tal, Gabriel Gil, si lees Juan 1:9? ¿Y qué tal, Hilda Ruiz, si ya puede hacerlo, me lo deja saber? Sí, ya puedo, pastor. Excelente. Si lees Juan 12:35. Ok. ¿Y qué tal, eh, Maritza, si lees Colosenses 2:17? Colosenses 2:17. Sí. Ok. Vamos a ver el Evangelio en la Torá. Por ejemplo, primera de Timoteo 6:16. Le correspondió, si no estoy mal, a Génesis, a Tejani. Ok, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué preciosa expresión del apóstol Pablo. Al único que habita en luz inaccesible, a él sea el imperio por siempre, por la eternidad. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo este texto del Evangelio? Que había una luz antes de las lumbreras, Que era él. que era él. Que la luz no fue revelada en el cuarto día, que No. la luz fue revelada en el día primero, que el sol, la luna y las estrellas son revelados en el día 4. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que la fuente verdadera de luz no es el sol, que la fuente verdadera que sustenta, como dice Hebreos, todas las cosas por la palabra de su autoridad es Él. Esto es precioso. ¿A quién le correspondió Juan 8:12? Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Este es el Evangelio en la Torá. Como vemos, hay una armonía maravillosa de la escritura. Las lumbreras gobiernan el día y la noche, pero más allá de esa acción física de las lumbreras para gobernar el día y la noche, ¿quién tiene Juan 1:9? Gabrielito. Gabrielito, tienes que activar tu micrófono. Pastor, pero yo me perdí. Juan 1:9. Sí, 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 ese es. Pastor, yo creo que estoy confundido. Si confesamos nuestros pecados, ¿es ese, No, no? estás en primera de Juan 1:9. Yo te estoy hablando del Evangelio de Juan 1:9. Oh, perdón, pastor. No, si alguien me puede ayudar, pastor, me perdí. Ok. Alguien que tenga su micrófono y lo lea, por favor. Tejani parece que la tiene. Sí.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y qué tal el texto que sigue allí mismo, Tejani? Aquella luz En, verdadera ajá, que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. El a texto este que sigue. mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ujú. Qué maravilloso. Es la Torá en el Evangelio o el Evangelio en la Torá. Esas lumbreras que gobiernan, que fueron puestas para regir el día, la noche, lo que son es una figura más profunda. Y miren cómo la misma escritura utiliza varios niveles de entendimiento e interpretación de la misma palabra, porque el sentido literal nos está hablando de las lumbreras que diferencian la luz de la oscuridad, las estaciones, sí, las lumbreras nos marcan las cuatro estaciones, las lumbreras determinan los equinoccios, eso es verdad, eso también es verdad, pero dentro de esa potestad también hay un lenguaje figurado que mira más en profundo, más allá del texto de superficie. En el entendimiento de la escritura hay otros niveles que nunca, por supuesto, pueden contradecir lo literal. Y cada texto de la escritura tiene su propio sentido literal, pero nosotros podemos profundizar desde la misma escritura. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es el Mesías manifestándose humanamente aquí. Por eso el apóstol Pablo dice que es un misterio, que Dios fue manifestado en carne, porque esa luz estaba en el mundo fue hecho por él, pero cuando él vino, el mundo no lo conocía. Y aún hoy muchas personas no conocen esa luz. Es un lenguaje maravilloso. ¿Quién tiene Juan 12:35? Yo lo tengo, pastor. Vamos, Hilda. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y el que sigue, pastor, está hablando de la luz también. Siga, pues. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Precioso, precioso. Está Sí. hablando de el gobierno del día espiritual. Y dice, Ujú. anden en luz, entre tanto que tienen luz, anden en luz. Muy bien. Entonces, el propósito de los astros en el ciclo de los Moadín revela el calendario de Israel que fue diseñado para proclamar el plan redentor. Todas las convocatorias están indicadas a través de señales que tienen que ver con las dos lumbreras, pero el plan de Dios era proclamar su plan de redención. No tener conexión, vivencia, participación de los Moadim, de las convocatorias, es como vivir todo un año ignorando el plan redentor del Mesías. Vivir de temporada en temporada, marcada por los astros, por las señales de los tiempos de la luna nueva, de todos los detalles de las señales, es vivir conectado con la obra redentora del Mesías. Y es una pedagogía maravillosa porque mantiene fresco en nosotros, desde el día cuarto de la creación, su obra de redención. ¿Quién tiene Colosenses 2:17? Yo, pastor. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Excelente. Este es uno de los textos más preciosos en el Evangelio, particularmente en el libro de Colosenses, cuando la Escritura dice que en una exhortación maravillosa, en el versículo 16, el apóstol Pablo le dice a los colosenses que no se preocupen, que nadie los juzgue
en comida, en bebida, en luna nueva, en Shabbat, y luego les dice, porque esos Moadim son sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Mashiach. Aquí tenemos el Evangelio en la Torá. Y vamos, para terminar esta parte, a ver al Mesías en el texto. Miremos al Mesías en el texto. Voy a asignar 3 textos. Voy a pedirle a Luis Soto que busques por favor Malaquías 4:2. Voy a pedirle a Adrián que busque segunda de Corintios 3:18. Pastor, ¿Sí? pastor, disculpe, en el momento no tengo pues Biblia para leer, me disculpo. Disculpado, Adrián. No te preocupes. Entonces voy a pedirle a Juan Esteban que por favor prepare segunda de Corintios 3:18. Si Juan Esteban, sí, ya veo Perfecto. que sí. Claro que sí, pastor. Juan. Gracias. Y finalmente quiero pedirle a Anderson Tobar que busques Daniel 12:3. ¿Cuento contigo, Anderson? ¿O qué tal, Elenita? Con los Daniel 12:3. Sí, pastor. Entonces, vamos a empezar con Malaquías 4:2. Vamos a seguir con segunda de Corintios 3:18 y vamos a ir hasta Daniel 12:3. El primero es Luis, el segundo es Juan Esteban y el tercero es eh, Elenita, ¿verdad? Ok, vamos con Malaquías 4:2 con Luis. Mm, eh, ya, Malaquías 4:2. Pero para ustedes que reverencian mi nombre, se levantará un sol de justicia para traerles sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como becerros de establo. qué hermoso. A ustedes, espero que sea todos los que Saltarán. estamos aquí esta noche, los que temen mi nombre. ¿Cuántos aquí temen su nombre? Dice, a los que temen mi nombre, se levantará a ustedes el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. ¿Quién es el sol de justicia que trae salvación en sus alas? No es el sol del cuarto día de la creación. Es un lenguaje literal que tiene una connotación simbólica mucho más profunda, que en lo literal nos manifiesta la creación de Dios, pero en lo más profundo nos manifiesta al Creador que es Salvador. ¿Y cómo se llama el Creador que es Salvador? El sol de justicia. ¿Por qué? Porque Él es el sol, Él es el or, Él es la luz del primer día, pero además en sus alas trae salvación. Y veo que lo que más le llamó la atención a Luisito es que lo hace saltar como cordero. Eso, Luisito, salta como un cordero, del gozo, de la alegría, de la salvación, de la sanidad. Me Tamaño, parece maravilloso. tamaño, Muy bien, ahora, muy bien. Creo ahora que saltaré. eso, en salud. Juan Esteban, segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mm, mm. Nosotros, qué precioso, sus hijos, nosotros su pueblo, nosotros sus redimidos, como somos como la lumbrera menor. La figura de la lumbrera menor, la luna, en la escritura, en el pensamiento hebreo, es el pueblo del Señor. Y está diciendo que nosotros, la luna,
en sentido figurado, la lumbrera menor como figura el Claro, pueblo porque la luna no redimido. tiene luz propia. La luz no tiene luz La propia. luz de la luna viene del or, o sea, del Señor, porque se supone que el Señor es el sol. Pues no Exacto. el sol, sino la luz. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos la luz de la lumbrera mayor que es Mashiach. Entonces miren el texto, visto así, el sabor que toma. Dice, nosotros todos, el pueblo, la luna, con rostro descubierto, miren lo que dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y quién es el Señor? Es la luz del primer día. Entonces dice, somos transformados como por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Miramos aquí al Mesías en el cuarto día de la creación. Y finalmente, ¿a quién le tocó? A Elenita. Le tocó Daniel 12:3. Sí, pastor dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, ustedes piensan que por la bondad de Dios Él nos regala cada semana, el martes, cada día en el devocional, el sábado en el servicio, en los tiempos personales de discipulado, nos regala entendimiento. Los entendidos que lo están mirando como por un espejo con un rostro descubierto a Él, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué hemos hecho esta noche? Esta noche hemos visto en un texto realmente maravilloso, el sentido literal del mismo. Hemos recurrido en algunos momentos al hebreo para aclarar conceptos como lo que son las señales, los moadim, el gobernar, pero también hemos ido a un sentido un poco más profundo desde el mismo texto, que es un sentido que no es 100% literal, sino que es metafórico y que es simbólico y que la misma escritura usa los mismos diferentes niveles para llevarnos a un mayor entendimiento de la obra del Señor. Quisiera que antes de orar, abrir un tiempo para preguntas y respuestas en relación a este cuarto día. Si usted tiene una pregunta, le pido el favor, abra su micrófono, hágala. ¿No hay preguntas? Porque entonces, sí, Amandita. A mí me parece tan poderoso entender esta expresión de las lumbreras y su propósito tan claro por el Señor, porque yo veo cuánto esto nos ayuda, yo diría a muchos de nosotros, a mí en particular me ayuda mucho, porque uno ve tanto mover de orientaciones falsas haciendo uso de los astros. em, Culto al sol. Pensaba ahorita mientras lo escuchaba esa porción que dice, no os hagáis imagen de nada de lo que tú ves. Y uno ve como a veces de una manera, y lo digo por mí misma, de una manera descuidada uno ha colocado lunas, soles, de pronto en algún momento de su vida entró al mundo de los horóscopos y de todas estas cosas y hoy hay una polución de todo este tipo de inclinaciones falsas y tener uno claro
por la expresión de la palabra, que realmente el propósito de Dios con ellos fue único y exclusivo para señalar sus propósitos, sus convocatorias. Y personalmente me parece una revelación muy precisa para tener tanto discernimiento cuando uno de alguna manera caiga en darle a estas expresiones de la luna, el sol, que es donde uno ve más confusión, y las estrellas, el simbolismo que no es, o la interpretación equivocada. Hoy en día el mundo de lo espiritual falso se mueve mucho haciendo uso de lo que Dios estableció con otro propósito totalmente diferente. Gracias, Amandita. Entonces, como no hay más preguntas, déjenme entonces a mí hacerles preguntas. Me gustaría, a la luz de lo que el Señor esta noche nos está mostrando, que cada uno de ustedes pensara cómo quisieras aplicar, escucha la pregunta, este, este tema en tu vida espiritual. ¿Cuál es la aplicación espiritual que tú le das esta noche a este texto? Porque de lo contrario se nos queda en la cabeza como una información, y el or, la luz, los moedín, las convocatorias, etcétera, etcétera, la luz del primer día, etcétera, etcétera. Pero a ver, mañana cuando te levantes, cuando estás luchando con realidades del mundo en que vivimos, que a veces es oscuro, cuando estás teniendo controversias con seres que amas, cuando estás teniendo límites, pueden ser en las muchas áreas donde tenemos límites. ¿Cómo tú aplicas esto a tu vida? ¿Cómo quisiéramos aprender a fluir esto desde una perspectiva devocionalmente práctica? ¿A quién le pregunto? Le pregunto, está bien, Iván, levantaste la mano. Un comentario ahí, pastor, respecto a ese punto una reflexión pues que me parece bonita. Y es que aunque la luna tiene menos luz que el sol, también fue puesta para gobernar. Entonces la grandeza no está en la cantidad de luz, sino en la fidelidad al rol que recibió, ¿cierto? La luna no tiene luz propia, solo lo refleja la del sol. Y de la misma manera, pues la congregación, la Kehilá, refleja la gloria de Mashiach. Entonces, la autoridad espiritual no viene de nosotros mismos, sino de ser un canal de la luz verdadera. Aún nosotros con esa pequeña luz podemos tener una función de gobierno si estamos alineados con la luz del Señor. Entonces me parece como muy poderoso ese pensamiento. Esas ya son aplicaciones espirituales. Les invito, sigamos así, porque el tema aquí es esta información que está aquí en mi vida diaria, ¿cómo yo la bajo acá? Mañana, cuando yo me confronto con relaciones en conflicto, ¿cómo yo bajo esto acá? Mañana, cuando yo me enfrento a un problema de salud, ¿cómo yo bajo esto acá? Mañana, cuando estoy en un ambiente confuso, laboral, eh, profesional, de negocios, ¿qué aplicación tiene esto? ¿Con quién comienzo? ¿O qué voluntario se anima? Ya hubo el primero. Es por ahí. ¿Qué le está diciendo el Espíritu a Doctor, usted? ¿Quién está por ahí? Creo Juan que es Esteban, Juan Juan Esteban. Esteban. A ver, Pues a mí se me empecemos viene algo, espiritualmente. sí, a mí se me viene algo a la mente, es de que aunque no lo dice textualmente,
el texto simplemente dice que Elohim creó el sol, la luna para ciertas funciones, ya las vimos para luz, cierto, para que gobiernen el día, la noche, para para las señales, para esto, pero ya hablando, digamos, en qué se me queda a mí espiritualmente y es el cuidado que el Señor tiene de nosotros, aunque no nos lo manifieste literalmente en eso. ¿A qué voy con esto? A que hoy podemos entender el poder que tiene, digamos, el sol con relación a los seres vivos. Él simplemente ahí habla de luz, pero sabemos que esa luz es necesaria para la vida, tanto humana como en plantas y animales. El cuidado que él tuvo de poner, digamos, el sol a una distancia perfecta, ni muy lejos ni muy cerca, pues pues, si estuvieran un poco más lejos, pues nos congelaríamos, o si estuviera mucho más cerca, pues arderíamos en fuego. O sea, ¿a qué me voy con todo esto? A que el Señor tiene un cuidado extremo de nosotros, ¿cierto? Y que cuando vemos que tenemos circunstancias, pues podemos saber que Él tiene mayor cuidado de lo que nosotros podemos pensar, que Él va mucho más allá de a lo que nosotros pensamos. Se me viene algo hacia la cabeza. Maravilloso, muy bien. Elenita, ¿qué Sí, está pastor. usted allí eh, masticando en su corazón en el término espiritual a la luz de la enseñanza? Sí, pastor. Particularmente desde que iniciamos el estudio, desde el primer versículo hasta el que nos ha compartido esta noche, yo he visto una mejor expresión y un mejor significado o una amplitud mucho más clara de lo que es la gloria del Señor, la gloria de Hashem, en el sentido que esa luz perpetua, cierto, que viene desde el Bereshit, esa luz eterna y esa asociación con la eternidad del tiempo, me ha dado un sentido de poder ver con mucha más claridad lo que significa para mí la gloria de Hashem. Y en ese sentido lo traduzco de forma más práctica en que esa luz es la que requerimos, necesitamos que tantos a nuestro alrededor puedan palpar y ver de alguna forma a través de nosotros, de alguna otra forma a través de la naturaleza y de cualquier otra manera en la cual el Padre se manifieste en su bondad para tener la revelación del Evangelio. Es cierto, esa luz pareciera que es la que golpeó a Shaul para revelársele el Evangelio de nuestro Mesías y es algo poderoso. ¿Por qué? Porque quita las escamas de los incrédulos y es una gloria y es una luz muy poderosa, muy poderosa. Entonces me ha permitido, pastor, verlo con más profundidad y pues definitivamente orar y ser parte de reflejar esa luz que nos regala Hashem a través de su presencia. Muy bien. ¿Qué tal, Hilda? Sí, pastor. ¿Qué tejes en tu corazoncito esta noche? Impresionada porque uno lee, yo la leí unas tres Biblia y no entendía, o sea, porque lo agarraba solo en el sentido literal y ahora ver todo lo que se teje desde el Génesis, cómo se revela paso a paso el Evangelio y para qué sirve cada cosa, cómo lo llevo a la aplicación, que no solamente pensar que es el día y la noche o los años, igualmente para uno, que la luz le alumbre en el corazón. Sí, eso es. Muy bien, Hilda. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, parece que ¿Puedo Adrián. hablar yo? Ah, ¿Puedo hablar yo? está bien, Ah, Tejani. dale, Tejani, dale.
Bueno, pastor, para mí, con todo que tengo 8 años en este camino, la verdad que el comienzo de Génesis para mí me ha abierto los ojos. Al principio tenía preguntas, me sentía contrariada, pero el Señor me fue llevando a los diferentes versículos donde pude darme cuenta que Él es mi luz. Sin Él nada soy. Si yo no lo tengo a Él como mi luz, que es el que me sostiene, que es el que me muestra, que me da la fortaleza para poderlo soportar todo, absolutamente todo. Sin la luz no somos nadie, Él es todo. Y yo pude entender en este capítulo hasta el día de hoy que Él es nuestra luz verdadera, que esto de como lo veíamos al principio, Él era el verbo y el verbo era con Dios y que, bueno, tantas cosas que me ha mostrado y lo equivocada que estaba en esa creación. Sí sabía, y como un día le pregunté a Iván, pero y entonces no era Satanás que estaba en, en, en esa tierra desordenada, pero la Biblia nunca hablaba de eso. Y después le mostraban a uno que eran los tres que estaban ahí moviéndose en la tierra desordenada. Y de verdad que ver ahora que el que estaba ahí, qué es lo que significaba eso en nosotros, wow, de verdad que ha sido algo impresionante, un aprendizaje para mí y para podérselo mostrar a otros de esta manera. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a despedirnos con una palabra de gratitud. Luisito Soto, ¿qué tal si nos despides en oración de gratitud? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Manifestarnos tu bondad. Padre, tú eres tan maravilloso, Señor. Eres nuestra luz, tan sencillo como pensar de que nosotros somos tus pequeñas lunas, porque realmente somos nada sin tu luz. La luz que somos nosotros, toda proviene de ti. Mm. No tenemos luz propia porque sin ti no tenemos luz. Contigo todo está creado, ordenado. Todo lo que tú has hecho tiene un propósito, tiene una razón, tiene un plan perfecto, porque todo lo que tú diseñas, tú eres el diseñador de absolutamente todo. Y el propósito que tú tienes es perfecto en todas las situaciones, en todos los asuntos que tienen que ver con el ser. Diseñaste todo para restaurarnos. Todo lo creaste, cada festividad, cada fiesta maravillosa que tú creaste para restaurarnos es perfecta porque tú lo haces perfecto. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque muchas cosas que a veces pasamos por alto, que no entendemos y las dejamos seguir y podemos entender y podemos digerir, discernir según tu palabra, Señor, no según nuestros propios criterios, sino según lo que tú enderezas en nuestros caminos, porque todo lo que tú prometes, Señor, todo lo que tú quieres en nuestro corazón, lo haces. Tú perfeccionas todo, Señor. Por eso yo te doy gracias por las palabras que tú siempre das, que
toda la obra que tú empiezas, toda obra que tú empiezas, tú la perfeccionas. Y este estudio y estas clases que nos das es parte del perfeccionamiento que tú hablas, Señor. Por eso te doy gracias, te alabo, Señor, te glorifico y te pido, Señor, que sigas trabajando en nosotros, que sigas perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, que sigas dándole la unción al pastor y a la pastora para que sean tus lumbreras, Señor, en nuestras vidas, que brillen con la luz que tú les has dado para enseñarnos, Señor, y siguiéndonos, siendo lámparas en nuestro camino también, Señor. Te doy gracias. Bendigo a cada uno de los hermanos que están en este chat y que están estudiando, y te doy gracias. En tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Un anunciecito breve. Lo que recibimos el martes es muy importante. Vamos verso a verso haciendo ejercicios desde el idioma original y nos da conocimiento. Nos abre el entendimiento. Esa porción que recibimos hoy, mañana y por 7 días, necesitamos digerirla para bajarla de aquí acá, al Al corazón. corazón. Expresada en términos devocionales. A partir de mañana y por una semana, todos los días va a haber un devocional de este cuarto día. Llega a su celular, etcétera. Lo que hacemos el sábado, al cerrar el servicio de Shabbat, es que como el pastor está en contexto con todos y conozco de sus luchas y de sus cargas, el Señor, yo le voy orando, le digo, Padre, danos la palabra para todos. Entonces, aparte de eso, los que toman tiempo para sus discipulado personal y procesos de arrepentimiento, todo es un proceso completo desde, como dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La interacción aquí como cuerpo, como familia, todo hace parte de una integridad. No se coma solamente una parte de lo que tiene para usted la casa, cómaselo todo. La mesa está servida ahí para todos. Mañana temprano espere el devocional. Ya lo acabo de poner. Ya lo acaba de poner. ¿Cómo es deficiente esta señorita? Es que a veces lo pongo muy tarde y me da pena porque Los se han quejado despierta de por que allá a la 1 de la despierto. mañana que se los manda. Entonces, Que sí. pase No, a las buena 11:30 o noche, que se 12. mejore Luis Soto y que se mejore Luisito y Margarita. Margarita. Salud para Luis, salud para Luz para Margarita. Margarita. Que así sea, Padre. Su tiempo, su agenda de este mes, que por favor no responda. Amandita les mandó una nota, por favor respóndanosla. Sobre la agenda del mes de diciembre. Sobre el mes de diciembre que es tan irregular. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen Buenas noches a todos. todos. Gracias, pastor. Y salud para Bye, ustedes. Maritza. Un abrazo. Nos vemos. Bye, Stephanie. Bye, Marinita. Chao, Bye, descansen. Marinita. Maritza, todo Felipe. Bye, bye. Bye, Tejan. Ya no los Shalom. veo. Shalom. Shalom, shalom. Bye.